La sesión anterior cubrimos estos temas. Anteriormente ya habíamos visto desde la semana pasada que, que tenemos ahí la curva RDT y que todas estas curvas las podemos parametrizar, es decir, dejarlas de manera vectorial con base en una variable que sería un parámetro. También habíamos visto lo que es la definición de la derivada vectorial, que no es otra cosa más que la derivada usual que conocemos, solo que aplicada a cada componente de la expresión vectorial de una curva. Y habíamos visto que la derivada pues nos denotaba un vector tangente a la curva. También conocimos lo que es la longitud de arco, denotada por la integral en un intervalo determinado de la norma de la derivada vectorial. Y pues esa longitud de arco es precisamente ir sumando todas las magnitudes de vectores tangentes muy pequeños a lo largo de la curva. Bueno, ¿recuerdan de geometría analítica lo que son los vectores unitarios? O de álgebra lineal también, lo que son los vectores unitarios. Exacto. Entonces, un vector cuya norma, cuyo módulo tiene una longitud de 1 es lo que le llamamos vector unitario. Bueno, entonces, aquí podemos establecer dos cuestiones a partir del vector tangente y la longitud de arco. Lo voy a poner de esta forma. Primero, con la derivada respecto al parámetro que hayamos elegido para nuestra curva. Entonces, si sabemos que R' es un vector tangente, pues al ser un vector lo podemos hacer unitario. Y entonces esta derivada la puedo dividir entre su norma y esto me va a devolver un vector especial que le voy a llamar el vector T mayúscula con circunflejo. Este vector T mayúscula con circunflejo es lo que le llamo el vector tangente pero unitario. Entonces este es el vector tangente unitario. Bien. Así es como lo podemos definir a este vector, como el vector entre su norma. Y pues hay que considerar que como es unitario, pues va a tener una magnitud tangente. La dirección pues va a depender de por dónde vayamos calculando este vector sobre la curva, pero siempre va a tener su magnitud 1. Eso es lo importante, que siempre va a tener magnitud constante. Ahora, con base en la longitud de arco, podemos establecer este mismo vector tomando en cuenta otro parámetro diferente que sería la longitud de arco. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es tomar la integral de la longitud de arco. Bien. Si tengo entonces que la longitud de arco es esta integral, ¿qué pasa si derivo a ambos lados de esta igualdad respecto de t? Derivo la longitud de arco respecto de t. Ay, me falta aquí la derivada. De esta forma, derivo ambos lados de la igualdad y entonces si yo derivo una integral, ¿qué es lo que me queda?
Ajá, sí, exactamente. Entonces, en este caso lo que me va a quedar es que la derivada de la longitud de arco respecto de t, del parámetro que estemos utilizando, pues es el módulo de la derivada de r. Bueno, entonces ustedes pueden tomar esta expresión que acabamos de obtener aquí, es más, no nada más esta, toda esta, y sustituirlo acá arriba al momento de calcular el vector tangente unitario. Pues ahí tengo la derivada de r, tengo r'. Voy a expresar este cociente en color cian en términos de la notación de Leibniz. Entonces, r' entre su norma es lo mismo que la derivada de r respecto de t entre, esta sí la voy a dejar tal cual, la derivada de la norma de su derivada. Entonces ya puedo hacer la sustitución de este elemento de tal manera que el vector tangente unitario, que es el vector tangente entre su norma, pues lo puedo calcular como la derivada de r respecto de t entre la derivada de la longitud de arco respecto de t. Bueno, la ventaja de utilizar la notación de Leibniz es que pues las derivadas las tomamos como si fuesen cocientes de diferenciales y entonces puedo simplificar diferencial de t con diferencial de t y encontramos que el vector tangente unitario también lo puedo expresar como la derivada de la curva respecto de su longitud de arco. Estas dos definiciones del vector tangente unitario pues son equivalentes, como lo acabamos de ver. Podemos obtener una a partir de la otra y las dos son totalmente válidas. La ventaja que manejamos con la longitud de arco es que los cálculos pueden realizarse un poquito más simples. Conforme vayamos viendo los temas, vamos a ver que en algunas cuestiones es más complicado calcular la longitud de arco porque viene de una integral y al venir de una integral, pues ustedes saben de cálculo integral que no todas las integrales son sencillas, ¿sí? Entonces, habrá ocasiones en las cuales no podamos expresar una curva en términos de su longitud de arco. Bueno, pero para ello podemos utilizar el parámetro original y en la próxima semana vamos a dar la justificación de por qué podemos hacer algunas derivadas que vamos a establecer hoy o hacer algunos cálculos, mejor dicho, que vamos a hacer hoy, ¿sí? Respecto al parámetro t. La próxima semana ya lo veremos, ya que veamos la relación que tiene esta parte que se conoce como geometría diferencial con lo que vendría siendo la mecánica de una partícula en movimiento, ¿sí? Entonces, voy a tener esta curva. Es una curva bastante simple, que solamente va a tener coseno, seno y el mismo parámetro t. Bien. Les voy a poner en GeoGebra cómo se encuentra esta curva. Entonces, esta curva tiene esta forma. Lo voy a hacer un poquito más grande para que puedan apreciarla de una mejor manera. ¿Qué parece? Una espiral. Una espiral, un tobogán. Esta curva la conocemos como hélice. Las curvas que aparecen de esta forma, que es toda una familia de curvas con esta forma, se conocen como hélices. De hecho, probablemente sus clases de biología que alguna vez llevaron les es familiar porque así es como representamos
a la molécula de ADN mediante una hélice, pero en ese caso sería doble, entonces vendría otra en sentido contrario, ¿sí? Entonces también lo pueden ver como si fuese un resorte, a final de cuentas pues un resorte también lo pueden modelar de esta forma, ¿sí? Entonces la curva en general se llama hélice y es la que estamos trabajando en este momento, ¿sí? Un poquito más adelante vamos a ver cómo se está comportando esta curva desde el punto de vista del vector tangente y un nuevo tipo de vector que lo vamos a llamar el vector normal. Bueno, entonces volvemos aquí. Bien, primero voy a calcular el vector tangente directamente derivando respecto al parámetro t. Entonces obtengo la derivada de esta curva menos seno más coseno más k. Ahí tengo la derivada. Entonces, puedo calcular la norma de esta derivada. Si calculo la norma de R', pues recordemos que la norma es cada una de las componentes al cuadrado. O el vector punto consigo mismo. Y todo eso raíz. Entonces, ¿están de acuerdo que la primera componente al cuadrado pues sería el seno cuadrado de t? Segunda componente, el coseno cuadrado de t. Tercera componente, pues al cuadrado es 1. Y entonces con esto pues tengo seno cuadrado más coseno cuadrado, que es 1, más 1, pues resulta que esta norma es la raíz de 2. Así es como tenemos al vector tangente, la norma del vector tangente. Entonces, para que yo pueda obtener el vector tangente unitario, pues lo único que hago es a la derivada la divido entre su norma. Y entonces para este caso el vector tangente unitario estarán de acuerdo que es menos 1 entre raíz de 2 por el seno de t en i más esto más esto. Y entonces ya tengo el vector tangente unitario. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, pueden darse cuenta que trabajando bajo este parámetro t, pues es muy rápido obtener el vector tangente unitario. Entonces, en un momento, ya nada más que ustedes me lo indiquen, vemos cómo obtener el parámetro longitud de arco y con eso pues podemos observar que obtendríamos directamente el vector tangente unitario. Vale. Entonces, ahora lo que voy a hacer pues es obtener la longitud de arco para utilizarla como parámetro de derivación. Bueno, entonces, pues la longitud de arco, en este caso va a ser una integral indefinida. Aquí ya no voy a tomar un intervalo de integración, va a ser indefinida completamente. Entonces, el módulo de la derivada que ya habíamos encontrado que era raíz de 2 por diferencial de t. Bien, entonces al momento de integrar, pues vamos a obtener que S es igual a la raíz de 2 por t. Y en consecuencia, pues podemos despejar a t de tal forma que S entre raíz de 2 es igual a t. Entonces, esto que acabamos de obtener es la expresión que podemos sustituir en nuestra función.
El parámetro t lo podemos dejar en términos de la longitud de arco de esta forma y con eso pues podemos encontrar cuál es la curva en términos de su longitud de arco. Entonces, la curva ahora la voy a expresar en términos de la longitud de arco. Le voy a subir para que recordemos cuál es la curva original. Ahí la tenemos. Entonces, r de t es coseno de t en i más seno de t en j más t en k. Pues voy a sustituir t por la longitud de arco que acabamos de encontrar. Entonces, esto sería igual al coseno de s sobre raíz de 2 en i más seno de lo mismo, s sobre raíz de 2 en j, más s sobre raíz de 2 en k. Bueno, pues ya tenemos aquí la curva en términos de su longitud de arco. Y entonces pues podemos derivar. Calculo la derivada. Aquí la voy a expresar como la derivada de r respecto de s, ya con notación de Leibniz, para reservar la notación de r' como la derivada respecto de t. Entonces, derivo la derivada del coseno de s sobre raíz de 2, pues me tiene que dar 1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2 seno en i, más la deriva del segundo término, pues otra vez 1 sobre raíz de 2 por el coseno en j más 1 sobre raíz de 2 en k. Entonces, me voy a subir un poquito. Ahí. Justo en la línea en cian, pues tenemos el vector tangente unitario, que lo calculamos con base en el parámetro t. En la última línea, de color como lila, pues tenemos también el vector tangente unitario, calculado con base en la longitud de arco. Ustedes pueden observar que si sustituyo t igual a s sobre raíz de 2 en la expresión de color cian, pues obtenemos precisamente la última derivada, la derivada de r respecto de la longitud de arco. Y entonces podemos corroborar pues que efectivamente no importa con qué parámetro trabajemos, ya sea el parámetro t original de la curva o la longitud de arco, de las dos formas vamos a obtener el vector tangente unitario. Ahora, siendo sinceros, si yo tengo una curva en términos de un parámetro cualquiera que no sea longitud de arco, pues simplemente derivo y divido entre la norma, y con eso vemos que obtenemos rápidamente el vector tangente unitario, cosa que no sucedería tan fácilmente cuando calculamos lo que sería la longitud de arco, porque pues recordemos que debemos enfrentarnos a esta integral, y pues en este caso para esta curva pues la integral es simple, pero no para todas las curvas va a suceder lo mismo. Bueno, ahora, la ventaja de utilizar la longitud de arco es que podemos calcular de una forma más rápida un vector compañero al vector tangente, que le vamos a llamar el vector normal. Recordarán que en cálculo y geometría analítica, en interpretación geométrica de la derivada, pues encontraban la recta tangente a una curva. Y en algunos otros ejercicios o ejemplos seguramente vieron que también debían obtener la recta normal a la curva. ¿Cómo obtenían la recta normal a una curva? Pues sí, obtenían el recíproco negativo de la pendiente de la recta tangente, y con el punto
donde calculaban esa recta tangente, pues ya obtenían la recta normal. Bueno, ahora, hacerlo de esa forma es pues muy rápido en cálculo y geometría analítica. ¿Por qué? Pues porque es cálculo de una sola variable, la geometría analítica es plana, entonces está muy bonito. Y pues para una curva plana, un vector tangente solamente tiene una dirección de vector normal. Sí, solamente tiene uno. Pero ¿qué pasa en el espacio? Les pongo aquí GeoGebra. Y aquí lo que voy a hacer es descubrir el vector tangente que tenemos aquí. Entonces el vector tangente que calculamos, aquí pues ustedes pueden observar que pues que es precisamente el que acabamos de calcular. Aquí K está haciendo el deslizador que va a hacer que se mueva todo este vector tangente por la curva. Entonces vean cómo efectivamente este vector pues va siguiendo la dirección de la curva porque es el vector tangente. Entonces siempre va a ir tangente a nuestra hélice. Ahora aquí por ejemplo en esta posición, ¿cuántos vectores normales hay a este vector tangente en esta posición? Aquí. ¿Cuántos vectores normales existen? Es una infinidad, pues es prácticamente todo un plano, ¿no? Este vector tangente puede ser el vector normal a un plano y todo ese plano pues va a ser perpendicular al vector. De tal forma que sobre ese plano hay una infinidad de vectores. Entonces, ¿cuál es el bueno? ¿Cuál será el vector normal bueno? Cualquiera. Pues podríamos decir que cualquiera. Pero no necesariamente es cualquiera. Lo voy a poner de esta forma, sobre el plano XY. ¿Están de acuerdo que parece como un arco de circunferencia, no? Entonces, el vector normal más adecuado es el que debe apuntar hacia el centro de esta circunferencia. Ese va a ser nuestro vector normal de manera geométrica, ¿sí? Cuando estamos trabajando en el espacio, pues ya podemos aproximar a la curva a una circunferencia. Así tal cual como con polinomios de Lagrange pudimos aproximar a un punto estable, ya sea un máximo o un mínimo, pues resulta que en el espacio cada punto de una curva podemos aproximarlo a una circunferencia. Eso es lo que me va a denotar lo que se conoce como la curvatura, ¿sí? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues vamos a sacar un vector normal tal que ese vector normal sea normal al vector tangente, sea perpendicular al vector tangente y señale hacia el centro de esta circunferencia. Entonces, en un momento vamos a ver cómo le vamos a hacer. Solamente quiero hacer una pequeña demostración para que veamos cuál es la razón de por qué aparece lo que va a aparecer a continuación. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar un vector cualquiera que me represente a una curva parametrizada. Entonces, por ejemplo, voy a tomar el vector UDT. Es un vector cualquiera, el que se les ocurra, siempre y cuando dependa del parámetro t. Bueno, la única característica a la cual voy a forzar este vector es que tenga magnitud constante. Entonces, si este vector tiene magnitud constante, eso quiere decir que su norma pues es una constante k, ¿sí? No importa dónde tenga ese vector, con qué valor de t lo tenga, no importa qué curva sea, su norma siempre va a ser constante. Bueno, a ver, una definición de norma.
según lo que saben de álgebra lineal. Ajá, exactamente. Entonces, la norma la podemos definir como la raíz cuadrada de un vector, punto, consigo mismo. Esta es la norma. Entonces, pues sigue siendo constante, como les comenté. Este tiene módulo constante, tiene norma constante, entonces sigue siendo igual acá. Bueno, para no complicarme con las raíces cuadradas, pues puedo elevar al cuadrado para que me quede u de t punto u de t, y esto es igual a k cuadrada. Bueno, ahora, como u depende de t, pues es susceptible de que lo derivemos. Entonces podemos aplicar la derivada. La derivada respecto de t de u de t punto consigo mismo, pues tendría que ser igual a la derivada de k cuadrada, pero como k cuadrada es una constante, pues su derivada es 0. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que es una de las derivadas vectoriales que vimos una de las propiedades de la derivada vectorial que vimos la sesión anterior, que vimos el martes. Entonces, pues es la derivada de un producto y lo aplicamos exactamente igual que como lo hacemos con la derivada usual. La diferencia es que aquí, pues estoy aplicando el producto punto entre vectores. Entonces me quedaría el primero punto la derivada del segundo más pues el segundo, que es el mismo que el primero, punto la derivada del primero. Y esto es igual a 0. Bueno, pero pues es el mismo término, ¿no? Porque estoy haciendo el producto punto de un vector consigo mismo y pues aun cuando le aplique la derivada, pues me va a quedar exactamente lo mismo. Entonces, esto es lo mismo que 2 veces u de t punto la derivada de u de t, y esto es igual a 0. Entonces, aquí tengo el producto punto de dos vectores igualado a 0. ¿Eso qué les dice? Exacto. Exacto, perpendicularidad u ortogonalidad, que también le llamamos de esa forma. El 2 pues es un escalar, no nos ayuda ni nos perjudica si lo descartamos, porque al final de cuentas el producto punto está igualado a 0, pues eso quiere decir que solamente u por su derivada, u punto su derivada es igual a 0. Entonces, si yo tengo un vector tal que u punto su derivada es igual a 0, entonces eso quiere decir que u es perpendicular con su derivada, pero recordemos la condición que habíamos establecido en un inicio. La magnitud de u forzosamente tiene que ser constante. Siempre, siempre, siempre tiene que ser constante, ¿sí? Entonces, si yo tomo un vector dependiente del parámetro que ustedes quieran y resulta que ese vector tiene magnitud constante, cuando lo derive voy a obtener un vector perpendicular. Y solo un vector perpendicular. No voy a obtener varios, voy a obtener uno solo. Porque cuando evalúo u en un valor específico de t, pues tendría que evaluar la derivada en un valor específico de t, ¿sí?
Entonces, siempre que ustedes tengan un vector variable constante, su derivada siempre va a ser un vector perpendicular, ¿sí? Aquí viene la ventaja de utilizar el vector de una curva en términos de la longitud de arco. A ver, hace un momento habíamos establecido que si yo tengo una curva en términos de la longitud de arco, entonces el vector tangente unitario lo puedo calcular como la derivada de r respecto de esa longitud de arco. Y como el vector tangente unitario pues tiene magnitud unitaria, eso quiere decir que es constante. Entonces el vector tangente unitario siempre va a tener magnitud 1. Su magnitud es constante. Eso quiere decir que si lo derivo, ¿qué voy a obtener? Un vector perpendicular, sí. El producto punto entre t y su derivada, entre el vector tangente unitario y su derivada, ese sí me va a dar 0. Pero si yo derivo el vector tangente, voy a obtener un vector perpendicular a él. Entonces, puedo definir que la derivada del vector tangente unitario respecto de la longitud de arco me va a devolver un vector que le vamos a llamar el vector normal. Este es el vector normal a la curva. Ahora, dentro de la demostración que hicimos anteriormente, dentro de la prueba que hicimos anteriormente, ¿la derivada también va a ser unitaria? De hecho, no. Porque si vemos aquí la prueba que acabamos de hacer, no me da indicios de cuál debe ser la magnitud de la derivada. El vector u, pues sí es constante, eso no está discusión porque es lo que establecimos desde un inicio. Pero la derivada, pues no sabemos cuál sea su magnitud, entonces no podemos asumir que tenga magnitud constante, que tenga también magnitud unitaria. Entonces, lo que vamos a hacer es darle un nombre especial a esta magnitud. En realidad, la derivada del vector constante, del vector tangente unitario, me va a devolver el vector normal, un vector perpendicular, pero multiplicado por un escalar kappa. Entonces, este es el escalar, no es el escalar k, es la letra griega kappa. Y esto es lo que le conocemos como la curvatura. Entonces, tenemos aquí ya un parámetro que nos ayuda a caracterizar a nuestra trayectoria, a nuestra curva, a nuestra función vectorial, que es la curvatura. Ahora, ¿cómo definirían ustedes curvatura? Así tal cual como ustedes lo conocen. ¿Por qué dicen, por ejemplo, que una circunferencia es curva? ¿O por qué hablan, por ejemplo, de, no sé, se me ocurre en este momento que les gusta dibujando y dicen, ay, pues tengo que hacer un trazo que sea lo más curvado posible? ¿Qué quiere decir eso de que tenga curvatura o que sea una curva? Que es de donde viene la palabra curvatura. A ver, les voy a hacer otra pregunta, que con esto ya podremos definir bien qué es la curvatura. ¿Cuál es el lugar geométrico que decimos que es curvo por excelencia? Una circunferencia, exactamente. Cuando ustedes recorren una circunferencia, el cambio de dirección en cada uno de los puntos pues es constante. Por eso es que pueden cerrar después de una vuelta completa a los 360 grados, a 2pi radianes, pueden llegar hacia el mismo lugar porque el cambio de dirección es constante. Entonces, la curvatura
podemos establecerla como qué tan próxima es esta función r de s o r de t, no importa cuál sea el parámetro que establezcamos. Es más, nada más lo puedo poner así como r. ¿Qué tan próxima es r a una circunferencia? Eso es lo que es la curvatura. Si yo tengo una trayectoria r en uno de sus puntos, el que ustedes quieran, y calculo ahí su curvatura, lo que estoy calculando es qué tan próxima es la trayectoria en ese punto a una circunferencia. Y si estoy hablando de una circunferencia, pues forzosamente tendría que hablar de un radio. Es lo que le llamo el radio de curvatura, ¿sí? En un punto. Porque dependiendo del punto de la trayectoria que estemos analizando, pues eso quiere decir que la curvatura va a cambiar, ¿sí? Dense cuenta que la curvatura la podemos obtener a partir de las derivadas. No es una condición que podamos establecer de manera usual con la geometría analítica tradicional, incluso con la geometría euclidiana tampoco podemos establecerlo de esta forma. Por eso es que de manera global, este tema que estamos viendo de vector tangente, ahora vector normal, es lo que conocemos como la geometría diferencial, porque estamos utilizando la diferenciación, la derivación, para obtener las características geométricas de una curva, ¿sí? Y de hecho, estas características geométricas nos van a ayudar a caracterizar lo que me comentaron hace una semana sobre... No es cierto, el martes, lo que me comentaron el martes sobre la velocidad y la aceleración. De hecho, la curvatura es la que nos hace tener aceleración en un fenómeno físico. Lo vamos a ver la próxima semana cuando ya relacionemos lo que es la geometría diferencial con la mecánica de una partícula, el movimiento de una partícula, ¿sí? Bueno. Ahora, les había mencionado que pues si estamos hablando de una circunferencia, forzosamente necesitamos un radio. Y entonces encontramos lo que es la letra griega ρ, y es lo que le vamos a llamar el radio de curvatura. Bueno, este radio de curvatura lo vamos a calcular a partir de precisamente la curvatura. De esta forma, el radio de curvatura pues va a ser 1 entre la curvatura. Así es como lo vamos a calcular. Y aquí una cuestión importante. Como se trata de un radio, pues es una distancia y por lo tanto la curvatura siempre tiene que ser mayor o igual a 0. Existirá algún momento en el que sea 0. ¿Dónde creen ustedes que la curvatura puede ser igual a 0? Exactamente, cuando tenemos una recta tiene curvatura 0. Y si la recta tiene curvatura 0, ¿cuál será su radio de curvatura? Exactamente, va a tender a infinito. Esa es una de las razones por las cuales la Tierra, el planeta Tierra, por ejemplo, nos parece que es plano, aunque en realidad no lo es. Porque respecto a la Tierra, somos
pues casi casi una diferencial. Tenemos una escala muy muy pequeña. El radio de la Tierra en comparación pues es infinito, por eso es que la vemos como plana. Aunque sabemos que en realidad no es plana. Sabemos que tiene cierta curvatura y es precisamente por este análisis, ¿sí? La longitud, la curvatura en términos de la longitud de arco, pues sería la norma de la derivada del vector tangente respecto de la longitud de arco. Esta sería la definición de la curvatura. Ahora, si yo tengo que no puedo expresar en términos de la longitud de arco a la curva y por lo tanto no puedo realizar su derivación, entonces puedo expresar que la curvatura es igual a el módulo, la norma de R' cruz R' entre el módulo de la derivada elevado al cubo. Así es como puedo expresar en términos del parámetro original de la curva a la curvatura. Ahora, esta expresión está relacionada con lo del vector tangente, el vector normal, la velocidad y la aceleración. Entonces, para esta expresión, les voy a dar la justificación la próxima semana, ya que tengamos establecida la relación entre la geometría diferencial y la mecánica de una partícula que sigue una trayectoria. Por el momento, pues vamos a asumir que es cierta. Ya la próxima semana vemos de dónde viene esta expresión, ¿sí? Son las dos expresiones de la curvatura que podemos utilizar para calcular este indicador de qué tan cercano es una curva hacia una circunferencia, ¿sí? Entonces, todo depende de en qué la tengamos expresada, si en términos de la longitud de arco o en términos de un parámetro t cualquiera. Y de hecho, cualquiera de las dos, pues es completamente válida. Por esta. Si yo calculo la norma de este vector, puedo calcularla de esta forma. La derivada del vector tangente respecto de la longitud de arco punto consigo mismo, para que me devuelva la norma al cuadrado. Y como esta derivada es la curvatura del vector normal punto, la curvatura por el vector normal punto el mismo vector, pues entonces tendría esto. Por propiedades del producto punto, pues me quedaría que los escalares salen y sería la curvatura al cuadrado. Y me quedaría que el vector normal punto el mismo, pues es el producto punto de un vector unitario consigo mismo. Y esto me devuelve 1. Entonces, si calculo la raíz, pues me quedaría que la curvatura es la norma de la derivada del vector tangente respecto de la longitud de arco. Ya sabemos que pues una curva, por ejemplo en un punto aquí, la podemos aproximar a una circunferencia. Y pues aquí va a tener una curvatura y en consecuencia debería tener un radio de curvatura. Entonces aquí puedo aproximar a una circunferencia. En este punto puedo aproximar hacia una circunferencia y entonces calcular el radio de curvatura. Pues esta circunferencia va a tener, por ejemplo, aquí su centro. Un centro y el punto P. Bueno, dentro de esta geometría, pues voy a tener que
el vector normal siempre se dirige hacia el centro de curvatura. Cada vez que calcule un vector normal, lo que estoy haciendo es calcular el vector perpendicular al vector tangente. Este sería el vector tangente unitario. Y este sería el vector normal. Entonces, el vector normal siempre se va a dirigir hacia el centro de la circunferencia a la cual estoy aproximando al calcular la curvatura. Entonces, esta circunferencia la voy a llamar circunferencia de curvatura. Entonces, es la circunferencia que me va a ayudar a indicar qué tan parecida es la curva a esta circunferencia. Lo que ustedes me acaban de comentar, el indicador de qué tan próxima es la curva a una circunferencia. Entonces, si yo tengo mis vectores de posición del punto de la curva P, este sería el vector de posición de P, y tengo por acá el vector de posición del centro de curvatura, por suma vectorial, ¿cómo obtendrían las coordenadas del centro de esta circunferencia de curvatura? Más que la resta, la suma, porque vean que aquí está P. P tendría esta dirección. Y N tendría esta dirección. Entonces, la suma de P más este vector P más alfa veces el vector normal unitario, pues me va a dar las coordenadas del centro de curvatura. Ahora, este alfa, ¿qué magnitud tendría? Si yo sé que alfa, pues debería ser la magnitud entre P y el centro de curvatura, porque es precisamente esa distancia la que separa el punto P del centro de curvatura. Exactamente. Este alfa pues tendría que ser el radio de curvatura. Entonces, si yo quiero calcular el centro de la circunferencia de curvatura, pues lo único que hago es el vector de posición del punto donde estoy calculando todo esto, más el radio de curvatura por el vector normal, me va a devolver este centro de curvatura. Y eso no importa si la curva se encuentra sobre un plano o si es como la hélice que ustedes pueden ver que no está contenida en un plano, sino que va creciendo para todas direcciones, ¿sí? Entonces, esto siempre lo vamos a poder establecer. Y en consecuencia podríamos establecer la ecuación de la circunferencia de curvatura, que eso lo vamos a ver una vez ya que veamos superficies, porque ya con la geometría diferencial de las superficies, pues entonces ya podemos establecer unas cuestiones por ahí un poquito más amplias respecto a cómo calcular una circunferencia, la ecuación de una circunferencia en el espacio, ¿sí? Entonces, con esto pues podemos caracterizar la curvatura de una curva de una trayectoria en un punto determinado, ¿sí? Única y exclusivamente utilizando la derivada respecto del parámetro, ya sea de forma utilizando la longitud de arco o utilizando un parámetro cualquiera. Vamos a continuar trabajando con la hélice para calcular la curvatura en función del parámetro y calcular el vector normal. Entonces, a ver, les reescribo rápidamente. La curva que estamos trabajando pues es r de t igual a todo esto.
En términos de la longitud de arco, nos había quedado esto. Y en este caso pues voy a utilizar el vector tangente en términos de la longitud de arco. Entonces esto nos había quedado de esta forma. Bien, así nos había quedado el vector tangente unitario. Entonces, lo que podemos hacer en este momento pues es derivarlo otra vez, obtener la derivada del vector tangente unitario respecto de la longitud de arco y encontrar aquí el vector normal y la curvatura. Entonces, si derivo esta función vectorial, pues me debe quedar como un medio del coseno de s sobre raíz de 2 en i. Y en j me debe quedar como menos un medio del seno de s sobre raíz de 2 en j, y como la componente k ya es constante, pues la derivada es 0. Entonces, si ustedes hacen el producto punto entre esta derivada y el vector tangente, pues observen que efectivamente les devuelve 0, porque les quedaría el producto de coseno-seno menos coseno-seno. Entonces, eso es 0. El producto punto entre estos dos vectores, estos dos últimos vectores, es 0. Ahora, también pueden darse cuenta que la derivada del vector tangente respecto de la longitud de arco no es un vector unitario. Si calculamos la norma, vamos a ver que no nos devuelve un vector unitario. Entonces lo que debemos hacer es normalizar este vector para calcular cuál es el vector normal y cuál es la curvatura. La curvatura de manera general. Bueno. Entonces, a ver, calculo la norma entonces de esta derivada. Entonces, la derivada del vector tangente respecto de la longitud de arco tendría que ser igual a la raíz de la primera componente al cuadrado. Un cuarto del coseno cuadrado. Más la derivada, la segunda componente al cuadrado. Bueno, ¿qué magnitud es raíz de 2/4? No, raíz de 1/4, ¿no? Que es un medio. Porque podríamos factorizar el 1/4, me queda coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1, y pues la raíz de 1/4 es un medio. Eso quiere decir que la curvatura es igual a un medio. Y como la curvatura es igual a un medio,
el radio de curvatura tiene que ser 2. Dense cuenta que para esta curva en particular, pues tenemos que el radio de curvatura es constante. En general no va a ser constante porque depende del punto que estén analizando de la curva, va a tener un radio de curvatura diferente y por lo tanto va a tener una curvatura diferente. Pero esta curva en particular pues es muy próxima a una circunferencia. De hecho, si la vemos desde la perspectiva del plano XY, pues van a darse cuenta que es una circunferencia. De tal forma que es por eso que en este caso la curvatura no sale constante. No siempre va a salir constante, ¿sí? A ver ahora, ¿cómo le hacen para calcular el vector normal? Entonces, de esta derivada pues puedo factorizar el medio. Me queda menos coseno de s sobre raíz de 2 en i menos seno de s sobre raíz de 2 en j. Y pues ya tenemos entonces que si esta es la curvatura, entonces todo este vector debe ser el vector normal. Y entonces ya tenemos al vector normal, al vector tangente. El vector normal vendría siendo solamente esto. En términos de lo que es la longitud de arco. Porque recordemos que la longitud de arco pues era igual a t. Así es como lo calculamos hace un rato. Así calculamos la longitud de arco al momento de despejar el parámetro t. Entonces, en términos de nuestro parámetro t original, eso quiere decir que el vector normal es menos coseno de t en i menos seno de t en j. En un momento que veamos un ejemplito con el parámetro t, pues ya veremos cómo, ya les digo cómo calcular el vector normal con base en el parámetro t. Y también hay que recordar que toda esta justificación de la forma de operar con el parámetro t lo vemos ya una vez que veamos la parte de mecánica, ¿sí? Nada más para ver esta sección de la curva. Bien, entonces pues vamos a ver dónde se encuentra el vector tangente. Entonces, el vector tangente, el vector normal, aquí lo voy a poner como vector. El punto inicial, pues este vector va a partir siempre desde P. Y entonces le voy a sumar lo que encontramos. Recordemos que en este caso el vector normal, en términos de t, nos había devuelto como menos el coseno de t. Aquí t lo estoy utilizando con el deslizador k. Menos seno de t, que en este caso vendría siendo k. Y 0, porque no tenía componente en j. Bueno. Pues ahí ustedes pueden ver cómo efectivamente existe ortogonalidad entre estos dos vectores. Vean cómo estos siempre van a ser perpendiculares entre sí. Y observen cómo estos dos, conforme se van moviendo sobre la trayectoria, el vector normal siempre va a ir indicando hacia dónde se encuentra el centro de curvatura. Vean que el centro de curvatura señala hacia, visto por aquí arriba, el centro de la circunferencia. Si lo vemos así, desde perspectiva, digámoslo así como aérea, vean cómo el vector normal siempre va señalando
hacia donde podríamos decir que se encuentra el centro de curvatura. En realidad no se encuentra señalando hacia el eje Z así de manera plana, porque como ustedes pueden observar, conforme va subiendo, pues va a ir cambiando la dirección de estos dos vectores, ¿sí? De hecho, si yo tengo estos dos vectores, están de acuerdo que puedo poner un planito, ¿no? Con dos vectores ustedes generan un plano. Sí. A ver, voy a poner aquí un plano. Lo vamos a ver ya con más calma la próxima semana. Pero de una vez les muestro que podemos formar un plano con estos dos vectores. Entonces, el plano es en el punto P. El punto P más el vector tangente. Y el punto P más el vector normal. Y ahí tengo este planito. Entonces, vean que este punto P de la curva está contenido en este plano, donde se encuentran también contenidos los vectores tangente y normal. Entonces, podemos ir bajando y subiendo por la curva y ven como el plano también se va a ir moviendo conforme vamos estableciendo los vectores normal y tangente en cada uno de los puntos de esta curva. Bueno, este plano tiene un nombre especial, se llama plano osculador. En un momento se los escribo. De hecho, si ustedes lo observan, pues no es como si tuviesen un sistema coordenado que va moviéndose por la curva. Como si tuviesen un planito coordenado que se va moviendo por la curva, ¿no? Porque tienen ahí dos vectores y un planito. Esto nos va a ayudar para caracterizar un nuevo sistema de coordenadas. Bueno, entonces, ahí tenemos que efectivamente se encuentra el vector tangente, el vector normal a la curva y el plano que forman ambos. Entonces nada más les paso aquí a la pizarra y les pongo que el conjunto de vectores tangente y normal forman lo que se le conoce como plano osculador. El nombre viene del latín de osculum, que significa beso. Entonces, a este plano pues se le puso como osculador porque, digámoslo así, en el punto donde se encuentran el vector tangente y el normal, el plano osculador está besando de alguna forma a la curva. Por eso es que se le llama plano osculador. Bueno. A ver, como último ejemplo, vamos a tener esta curva. Tengo una curva C que tiene ecuaciones cartesianas x cuadrada menos y cuadrada, y esto es igual a 1, y z igual a 3, porque esta curva está en el espacio. Entonces, lo que queremos es para el punto P de coordenadas 1, 0, 3, vamos a encontrar el vector tangente y el vector normal. Y como segundo inciso, vamos a encontrar la curvatura. Bueno, segundo y tercer inciso, vamos a encontrar la curvatura y las ecuaciones o la ecuación de la circunferencia
de curvatura. Bien, tal vez para encontrar la ecuación de la circunferencia no nos alcance el tiempo, pero pues si no, pues lo terminamos la siguiente sesión. Aquí lo que sí podemos calcular es primero la parametrización, el vector tangente y el vector normal. Aquí lo primero es cómo parametrizo esta curva. Es una hipérbola. Entonces, recordemos que en la sesión anterior vimos cómo parametrizar una hipérbola en particular, una elipse, etc., ¿no? Para la hipérbola vimos que podríamos establecer, dependiendo de la ecuación, diferentes casos en los cuales podemos utilizar una identidad trigonométrica con secante y tangente o cosecante y cotangente. Pero pues como vamos a derivar, pues no está tan bonito realizarlo de esa forma. Exactamente. La parametrización más óptima para esta función pues es la diferencia de cuadrados. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que sucede. La curva pues la puedo expresar de esta forma. Y entonces podemos decir que x más y es igual a t. Y en consecuencia, x menos y va a ser igual a 1 sobre t. Ya que tienen estas dos ecuaciones, pues las pueden sumar para saber cuánto les va a dar x y cuánto les va a dar y, para encontrar los valores de t, ¿no? A ver, ¿cuáles eran? X era igual a... Ajá. Más 1 sobre 2t. Ajá. Ajá. Exactamente. Ahí tengo entonces la parametrización de x y y. Y como ustedes observan aquí en las ecuaciones cartesianas de la curva, pues z va a ser igual a 3 directamente. Entonces acá nada más voy a agregar que z es igual a 3. Bien. Ahora, antes de calcular cualquier derivada, ¿cómo pueden establecer el valor de t para que me devuelva el punto P? ¿Qué valor debe tener el parámetro t para que P sea el punto 103? Ajá. Va a ser 1, porque sustituyo el valor de x más el valor de y, que es lo que tenemos aquí, en esta parametrización que estamos haciendo. Entonces, si sustituyo 1 más 0, eso me devuelve el valor de t. Lo voy a poner más explícito aquí abajito. El punto en el cual vamos a calcular que nos dan como dato es 103. Entonces este valor pues es x, este es y pues este es z, que efectivamente coincide con lo que tenemos acá en la curva. Entonces estos valores de x y y son el punto, tal cual es el punto que nos dan donde debemos calcular el vector tangente y el vector normal. A ver, entonces rápidamente, de la parametrización habíamos visto que x más y es igual a t. Entonces estos valores que tenemos aquí los podemos sustituir acá para que me quede 1 más 0 es igual a t. Y entonces para que obtenga el punto P que me están dando, pues t tiene que ser igual a 1. Pues ahora sí voy a poner la curva paramétrica. Yo creo que nada más nos da tiempo para obtener el vector tangente. El próximo martes obtenemos el vector normal, la curvatura y la circunferencia de curvatura. Entonces, la curva la voy a denotar por r de t. Es la componente en x, que sería t medios más
1 sobre 2t en i más la componente en y, que sería t medios, menos 1 sobre 2t en el vector j, más la componente z, que vale 3 en k. Y de esta forma entonces obtengo que el vector tangente es directamente derivar esta curva respecto de t. Si ustedes observan, no vamos a tener como una forma muy amigable para calcular la longitud de arco y entonces utilizar el parámetro longitud de arco para derivar. Entonces esto lo vamos a hacer directamente todo con t. Bueno, a ver, entonces la primera derivada me devuelve un medio menos 1 sobre 2t al cuadrado en i. ¿Sí están de acuerdo? Más un medio más 1 sobre 2t al cuadrado. En j y en k pues es 0. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Bueno. Entonces con el valor de t igual a 1, pues puedo evaluar esta derivada para que me quede r' evaluada en 1. Y si t vale 1, pues la primera componente me quedaría un medio menos un medio en i más un medio más un medio en j. Entonces r' evaluado en 1, solamente me queda el vector j. Ahora, aquí la particularidad de esta curva pues es que ya tengo un vector unitario. Entonces ya no tengo que calcularle su norma. Directamente el vector tangente unitario es el vector j.